Buenas tardes, señor presidente, respetados académicos de la Honorable Academia de Historia de Santander, queridos amigos, visitantes de otras ciudades, Manizales, Bogotá, Cúcuta, amigos todos, familia, Adib, actual, Dana. Vamos a presentar el capítulo 23 de la novela anunciada, que tiene su marco en el siglo XIII. Sería extenso, pero este es el capítulo ya coyuntural en el desarrollo de esa historia, importante por lo que está sucediendo en el mundo cristiano y acaba de suceder en el 1291 con la pérdida de Tierra Santa y la derrota definitiva de las cruzadas. La novela se centra principalmente en tomar la historia del último gran maestre del temple, Jacques de Molay, que, como ya lo explicaba gentilmente el académico Rafael, van a sufrir la persecución por parte de Felipe el Hermoso, y en contubernio con el Papa Clemente V van a lograr la extinción de la orden. Este capítulo se caracteriza porque la mayoría de los personajes que allí se mueven han sido tomados de la historia. Comienza el capítulo con un diálogo entre el gran maestre Jacques de Molay y Raimundo Lulio, muy conocido en los medios académicos. En España existe la Universidad Ramón Llull. Y van a encontrar ustedes otros personajes hasta llegar a que sea el lector quien pueda decidir por qué Felipe el Hermoso de Francia se le llamó también un rey de mármol. Otros lo llamaron un rey de hierro. Jacques de Molay comprendía que la situación política era confusa. Buscó en París a su viejo amigo de juventud, Raimundo Lulio. El franciscano, quien tenía una visión ecuánime del reino, exenta de menudos intereses, su misión era fortalecer la fe cristiana. Anonadado por la cruenta caída de Acre, había escrito en diciembre de 1292 Quamondo terra santa recuperare potes, en la cual proponía la unificación de las órdenes monástico-militares, los templarios, los hospitalarios, los teutónicos y los caballeros de las órdenes peninsulares, y la creación de una escuela de misioneros versados en lenguas orientales. Un triple abrazo fue el reconfortante saludo entre los viejos amigos cuyas mentes oscilaban hacia el mismo norte. Lulio, iluminado por la sonrisa de la miel de sus ojos, le dijo: el león rugiente que cuando naciste anunció tu ineludible destino como gran maestre, tu férrea disciplina y el estudio denodado labraron el espíritu de un hombre sabio, digno de dirigir la orden del temple. Por fortuna en mi azarosa vida la diosa Gratia me dio hermanos como vos. Me urgía hablar contigo sobre el manuscrito donde proponen la unificación de las órdenes monásticos-militares, dijo apretando con cariño el hombro derecho de Lulio. Con la pérdida de Tierra Santa se demostró que la guerra no es el camino. Casi 200 años de lucha se perdieron en tan solo 6 semanas. Las victorias militares son pírricas. Rezongó Lulio con amargura. Es hora de cambiar la estrategia para difundir la palabra de Cristo. Con las órdenes unificadas y una dinámica escuela de misioneros llegaremos al corazón de la gente. Defendimos esa noble idea en el cónclave del temple. Aprobamos darle mayor énfasis al trabajo espiritual. En estos años se han realizado muy pocas incursiones militares. Sostener la base militar en Chipre
nos compromete como muro de contención del Islam, aclaró de Molay. En la corte celebraron vuestra entrada a Jerusalén, advirtió Lulio punzante. Esa victoria sobre el sultán egipcio Malek fue una escaramuza que los tomó por sorpresa, se defendió Jacques. El temple entonces continúa su febril actividad militar, lo interpretó el franciscano. Después de Acre, las demás órdenes se replegaron. Quedamos íngrimos. No podíamos dejar el Mediterráneo en poder de los mamelucos. El temple es responsable del mundo cristiano, pero las cortes de Europa siguen indiferentes, se lamentó de Molay. Conocí las atinadas conclusiones del cónclave y ustedes están ahora en el camino correcto. Lulio lo reconfortó con la miel de su mirada. El crecimiento del temple nos ha fortalecido para ser mejores soldados de Cristo, con la espada, y más contundentes con la fuerza espiritual, con la sabiduría y la luz del mundo infinito. La nueva orientación es una labor silenciosa, perseverante y ecuánime, pero los nobles no lo entienden. El Papa está desconcertado con el rumbo de la orden y al rey le interesa llenar sus arcas, enfatizó de Molay. En buena hora nos hemos encontrado. La mano derecha en el corazón de Lulio denotó su lealtad. Felipe perdió la ruta en el manejo del reino. Su prepotencia lo convirtió en una monarquía absolutista y sus astutos áulicos incrementan cada día los impuestos. La mayoría del tiempo lo dedica a la cacería y los conflictos con los otros reinos los resuelve con dinero y acuerdos matrimoniales. Comprometió a Margarita de Francia, su hermana, con el rey Eduardo I de Inglaterra. Ahora entiendo los cotilleos, los extraños gestos de las damas y los cortesanos y las manifestaciones desobligantes del rey. De Molay, perplejo, enarcó sus cejas. Es palpable la tirantez del rey con el Papa Bonifacio. La soberbia y la pugnacidad personal deterioraron las relaciones entre los dos estados. Lo más aberrante es que están entrenzados por el vil metal, escupió Lulio moviendo su cabeza, embebidos en disputas económicas de mezquino poder por los territorios sin que medie una concepción sobre el Estado y el buen gobierno, exentos de ideologías y preceptos espirituales sobre los dogmas de la fe. Cuando leí la bula papal Clericis Laicos, que prohíbe el cobro de impuestos al clero sin el consentimiento papal bajo pena de excomunión, percibí el tufillo de reprimenda para el rey, pero desconocía el origen real de la disputa. Esa bula enfureció a Felipe. No permite ser cuestionado ni siquiera por el Papa, musitó Lulio con ironía. El hermoso amenazó y desplegó toda su soberbia. Bloqueó y prohibió el comercio con Roma y doblegó a Bonifacio en unas difíciles negociaciones. El Papa aceptó que en caso de necesidad extrema el rey pueda imponer tributos a los prelados de la Iglesia y como desagravio canonizó al rey Luis IX, abuelo del Hermoso. ¿Ese resarcimiento por parte del Papa fue suficiente para sellar la paz?, preguntó de Molay escéptico. No, Felipe es insaciable, gasta y derrocha a manos llenas. Sus arcas no tienen fondo y cuando pone a alguien en la mira, lo acosa, lo hostiga, hasta exprimirlo. Hace apenas un par de semanas ordenó la detención del obispo de Pamiers, Bernard Saizet, acusado de alta traición, legitimando la jurisdicción del Papa sobre sus prelados y revistiéndose él de la autoridad suprema en el reino de Francia. Algo muy grave debieron acusar al obispo Saizet para ordenar su arresto, suspiró de Molay. Lo acusaron de difundir la profecía de San Luis, rey de Francia, que afirmaba que la dinastía de los Capetos perdería el trono bajo el reinado de su nieto Felipe. La acusación la tosigó el legista de la corte, Guillermo de Nogaret, en un oficio enviado a Bonifacio, donde además de traidor, acusaban al obispo de hereje
por afirmar que la fornicación no era pecado y que el sacramento de la penitencia era inútil. Es inadmisible que el rey de Francia esté envuelto en disputas de dimes y diretes, mientras el Estado se hace aguas y el Islam avanza incontenible sobre el continente, rumió de Molay perplejo. Es imposible pensar ahora en la unificación de las órdenes militares bajo el mando único de un rey que gobierna para sus apetencias. Comprendo vuestra decepción y tu negativa a unificar las órdenes, balbució Lulio con la hiel de la vergüenza. Felipe no se detendrá. Su voracidad es insaciable. Va por el dinero de los lombardos, los judíos y las órdenes militares. Felipe IV, admirado por su extraña belleza, de fija mirada, hipnotizaba a sus súbditos, que anhelados veían la imagen de la realeza, heredero indiscutible de la dinastía de los Capetos y del trono de Francia. No se inmutaba ni lo perturbaba ninguna emoción. Cual estatua de mármol, su pétreo corazón impávido y frío frente al dolor, lo apodaron el rey de mármol. Él lo sabía y explotaba esa fortaleza, sometiendo a sus contradictores y disfrutando de la aniquilación definitiva, demostrándole al mundo su infinito poder. Solicitó su ingreso irrefutable al temple, con la certeza de su admisión y de ser el futuro príncipe, con todo el poder sobre el mundo cristiano, gracias a la unificación de las órdenes. El Molay, advertido, pospuso la embarazosa respuesta, meditó apaciblemente y decidió salir de París al día siguiente. Hábilmente Felipe caldeó el ambiente y fue quemada la bula Ausculta Fili en las calles de París a finales del invierno de 1302, y en su lugar circuló una bula espuria. El Papa injuriado cita un sínodo para finales del otoño en Roma. Era inaplazable definir la relación entre el poder terrenal y el religioso, y juzgar al hermoso por los abusos y ultrajes contra la Iglesia. El rey, experto en maquinaciones, contraatacó, acusó a Bonifacio de herejía, congregó al clero y la nobleza y constituyó los Estados Generales de Francia. Prohibió la asistencia al sínodo del Papa y convocó un concilio general para juzgarlo. Guillermo de Nogaret, jurista e ideólogo de la corte, ululaba en la conciencia de Felipe. Levantó las manos con los ojos entornados al cielo y exclamó: el rey es el ángel del Señor. Al sínodo de Roma no asistieron los prelados franceses. Se promulgó la bula Unam Santam, donde se reconoce la diferencia entre la esfera política y la espiritual, advirtiendo que ambas pertenecen a la Iglesia y los reyes apenas pueden actuar y hacer uso de su poder con el permiso y la autorización del Papa. Los legistas del rey, Pedro de Flot, Inguerrando de Marigny y Guillermo de Nogaret, especialistas en derecho romano, señalan que ello es una clara intromisión de corte feudal por parte de Bonifacio. El reino de Francia no puede admitir injerencias en el manejo del Estado. Felipe tenía claro hacia dónde dirigía sus dardos. No dudó en convocar para la primavera una asamblea en el Louvre. Allí avivó el repudio al Papa, acusado de herejía, blasfemia, simonía, hechicería y de la muerte de su antecesor Celestino V. Se exigió convocar a un concilio ecuménico donde sería procesado y destituido. Se encargó a Guillermo de Nogaret para que lo capturara y lo trasladara a París. Al conocer la noticia, Bonifacio se dirige rápidamente a Anagni, prepara una nueva bula, la Supra Petri, Solio, donde excomulgaba a Felipe, pero ya Nogaret había llegado a Italia. Se confabula con Sciarra y a Colonna, acérrimo enemigo del Papa, con algunos nobles y miembros del colegio cardinalicio para asaltar el palacio papal en Anagni. Bonifacio, ataviado con las vestiduras, ornamentos de su rango
y atributos de poder, esperó a sus agresores en el trono papal y en medio de la fría soledad del gran salón acusó: «He aquí mi cabeza, he aquí mi tiara, moriré, es cierto, pero moriré siendo papa». Nogaret se contuvo impresionado, pero Esquierra, enardecido por el odio hacia el pontífice, lo agredió mortalmente, golpeándolo en la cabeza. Con una manopla de hierro lo lanzó al piso. El pueblo de Anagni se rebeló y liberó al papa de los agresores, pero el daño ya estaba hecho. Bonifacio VIII era un hombre mayor. Al cabo de un mes falleció, demente y afligido por la humillación. El de mármol había dado el primer paso en su macabro plan. El cónclave eligió al cardenal Nicolás Bocassini, quien adoptó el nombre de Benedictum X. Optó por una política conciliadora con el rey. Abolió la excomunión de la bula papal proferida contra el Hermoso, pero se mantuvo firme frente a Nogaret y Esquierra, autores materiales del ultraje que le ocasionó la muerte a su antecesor. Los excomulgó, aunque un mes más tarde absolvió a los cardenales de la familia Colonna. Se refugió en Perugia, donde sufrió un acoso vehemente, aguijoneado perversamente por el Hermoso, y tras 8 meses de su pontificado, su hombre de confianza, Guillermo de Nogaret, infiltró un espía al palacio de Benedicto que envenenó los higos de la cena del pontífice, causándole la muerte fulminante. El rey de mármol permanecía impávido ante el inesperado suceso. Miraba a los cortesanos sin pestañear. Ordenó que al fallecido le rindieran los honores propios de su rango y a los cardenales franceses que se trasladaran de inmediato a Perugia, al cónclave que dirigiría el sucesor de Benedictum X. Concilio que se prolongó por más de 11 largos meses. Finalmente surgió el nombre de Bertrand de Got, un cardenal francés que no pertenecía al colegio cardenalicio, aunque el cónclave, ausente del cónclave y ajeno al conflicto entre Bonifacio y el asesinato de Benedicto. La ceremonia de coronación se celebró en Lyon con la presencia del rey. Quería garantizar que el primer acto de Clemente V fuera el nombramiento de 9 cardenales franceses de sus afectos. Con el control sobre el Papa, el diabólico plan del Capeto cobró toda su intensidad. Ya nadie lo podría detener. La voracidad para despojar el dinero y las riquezas a los lombardos, judíos y templarios estaba en marcha. En París, el Hermoso siguió urdiendo su plan, obsesionado por las riquezas, el oro y el poder. Consideraba inaceptable que su solicitud de ingreso al Temple, después de largos años, aún no tuviera una respuesta afirmativa del gran maestro, padrino de su adorada hija, Isabel Capeto. El agravio estaba decidido a cobrarlo a un alto precio. Con artificios convenció al Papa para que citara al gran maestre de los templarios y los hospitalarios a una reunión en la ciudad de Poitiers, el 1 de noviembre de 1306, para tratar la propuesta de unificación de las órdenes discutida en el Concilio de Lyon en 1274 y formulada de nuevo por el franciscano Raimundo Lulio en su manuscrito Quamonda Terra Santa Recuperare Potens. Después del desastre de Acre, abogaba por la unificación de templarios, hospitalarios, teutónicos y caballeros de las órdenes peninsulares bajo un mando único y la creación de una escuela para misioneros en lengua árabe, hebreo y farsi. Tras la reciente caída de la isla de Roat y la captura del último mariscal del Temple, Dalmau de Rocaberti, Lulio preparó el documento Liber Defini, dirigido al Papa. Insistía en la unificación bajo un res venator para fortalecer la presencia
del mundo cristiano en el Mediterráneo y la recuperación de los territorios perdidos en Tierra Santa. La reunión fracasó. Vilaret, gran maestro de los hospitalarios, se excusó. Lo urgían en la isla de Rodas. De Molay recorría las 21 provincias donde el templo tenía sus reales. El Gran Consejo decidió mantener la sede militar en Chipre desde la caída de San Juan de Acre. Los periplos en el Halcón, la nave del Temple con capacidad de 1.500 pasajeros propiciaban la realización de conventos y seminarios con hermanos y neófitos. Estudiaban las corrientes iniciáticas, reflexionaban, meditaban y practicaban técnicas no ortodoxas, no muy bien vistas por los cristianos. Este rumor laceraba los oídos del Papa, que se sobaba inquieto su cana tonsura. Mientras tanto, el hermoso propalaba en la corte con indiferencia el rumor que los templarios ejecutaban prácticas heréticas, que mantenían una estrecha y luciferina relación con tradiciones y prácticas cabalísticas, sufíes, monjes budistas, egipcios y apóstatas, adjuradores de Cristo, habían pervertido la orden, el instrumento de pecado. El Papa Clemente V, con su actuar dubitativo, se movía al macabro vaivén del rey de mármol, quien con pasmosa frialdad desplegaba su premeditado plan. La crisis económica de la corona era inminente. Recién acosó a la comunidad judía, les expropió las riquezas y los expulsó del reino, arguyendo justificaciones políticas y religiosas. El pueblo conocía la verdad. Los franceses eran víctimas del despilfarro del tesoro. El dinero cada vez valía menos y tenía menos oro. La ruina era incontenible y la deuda acrecentada desde la Séptima Cruzada le instó a Clemente. La reunión con los grandes maestros de las órdenes monástico-militares es inaplazable. Raimundo Lulio se negó esta vez a estar presente. Tenía información privilegiada de los siniestros planes del Hermoso. En los comienzos de la radiante primavera de 1307, el Halcón surcaba las suculentas aguas del Mediterráneo. El bajel fue alcanzado a la altura de las costas de Chipre. Una fragata estafeta traía la correspondencia del Papa prosentado en Francia. Invitaba al gran maestre del Temple por segunda vez a una reunión con el rey Felipe IV y con el maestre de los hospitalarios. Quería poner en marcha la unificación de las dos órdenes. París sería el sitio de reunión en la celebración del equinoccio de otoño. Ambulando por el norte del África, de Molay compartía con monjes, sacerdotes, chamanes y sabios de otras corrientes iniciáticas criptográficos caminos hacia la luz. Cuando leyó la invitación, pensativo se despojó de la armadura y del yelmo, sorbió un largo trago de agua fresca y un aciago presentimiento cruzó por su mente al vaivén de la inercia del bajel. Le susurró a su hermano preceptor de Normandía, Geoffrey de Charnay. Han transcurrido 33 años desde el Concilio Ecuménico de Lyon, toda una vida, y ahora el rey, por intermedio del Papa, insiste en la unión del Temple con los hospitalarios. No veo fundamento para esa unión. Tenemos concepciones filosóficas e ideológicas diferentes sobre la existencia del Ser Supremo, manifestado en cada una de las cosas y en la naturaleza en pleno. La existencia de ellas es la demostración de su presencia y su infinita sabiduría. Los hospitalarios están anclados en la creencia de un ser superior a una fuerza inmanente que creó el mundo de la nada. Gran maestro, no olvidéis nuestro sagrado juramento: servir sin condiciones a la causa de la fe cristiana y proteger a los fieles y peregrinos que se dirigen a Tierra Santa. Así lo ordena la regla de San Bernardo de Claraval.
le recordó con ánimo conciliador de Charnay. La reunión es para garantizar la prevalencia del cristianismo en el Mediterráneo y Europa. Está bien, el juramento lo hemos cumplido con creces. Miles de hermanos han dejado su vida en el campo de batalla. La guerra con los sarracenos ha sido despiadada. Molay se reunió con los hermanos del grupo de estudios esotéricos. Los estrechos lazos de fraternidad fortalecidos durante 27 años en los 3 grandes viajes lo constituían en su círculo de confianza. El aplicado estudio, análisis y meditación remozaban cada día su visión del universo, la exploración conceptual de apertura a otras escuelas de pensamiento. Octavio el Prudente manifestó con rencor: no me gusta la insistencia del Papa. Una reunión con el Gran Maestre para revisar un tema del siglo pasado y después de la catástrofe en Tierra Santa, pensar que esa puede ser la solución. Suena artificiosa. Recordad que Lulio la volvió a proponer recientemente en su Res Velator. Interpeló Mantiglia, pensativo con oblicua mirada. Claro, hermano, pero ese escrito tiene más de 15 años. Ha corrido mucha agua bajo los puentes. Capocasia se sobó los riñones. El hermoso es un gobernante sin escrúpulos. Es un traficante, asumido en la pobreza hasta sus propios amigos. El Gran Maestre no puede negarse a asistir. El pontífice es quien la convoca. Ubaldo Mical invocó la norma. ¿Acaso no es cierto que Clemente V está doblegado a la voluntad de Felipe? Lo acolitó sin condiciones en la persecución a los judíos y con la encerrona que le tendieron a los lombardos. Escupió Chevillé, enterado de los chismes de la corte. Los banqueros lombardos se saltaron por la torpeza y la voracidad del arzobispo Monseñor Marini, quien se apropió de las riquezas de los judíos que lo amenazaron con denunciarlo ante el rey. Es cierto lo que dice el hermano Benjamín, apuntó Capocasia con ironía. Al Caco lo salvó su hermano Enguerrando Marini, tesorero de la corte. Tuvo que negociar con los banqueros lombardos para evitar la furia letal de Felipe contra su hermano el cardenal. Y este oscilara de una cuerda al frente de Notre Dame. La mala situación que sufre el mundo cristiano nos obliga a estar presentes en los eventos que pueden modificar el rumbo de la historia, reflexionó Mantiglia con gravedad. Jacques reflexionó y exclamó: cuando el zodiaco Leo esté en el cenit, marcharé hacia París con los que deseen. Nunca le hemos temido al ángel de la muerte. Una perturbadora neblina gris envolvió las desoladas calles de París. En el silencio se percibía la caída interminable de las hojas del otoño. Las ráfagas frías flagelaban los rostros. El sonido lento y hueco de los cascos de la comitiva del Gran Maestre que marchaba a la sede del temple. El seductor aroma de la mimosa aromatizaba el recinto, sosegó los corazones. En 3 días celebrarían el equinoccio. Nadie sospechó que sería el postrero otoño del temple, cuando el planeta en su órbita celeste viaja equidistante del Sol. Molay advirtió sobre la incertidumbre que azotaba su trajinado corazón. Recién celebró en Chipre sus 62 años y 15 como Gran Maestre. Se sentía un anciano frente a los jóvenes y ágiles caballeros. Aunque mi cuerpo ha resistido todos los soles del universo, mi espíritu sigue la búsqueda de la luz. Es hora de pensar en la renovación. Al despertar en la madrugada del día acordado, Jacques, en el silencio de su lecho, se desperezó lentamente. Escuchó el crujir de sus huesos. Le sobrevinieron fuertes náuseas que le menguaron el ánimo. La pesadez se apoderó de su cuerpo. De Charnay
retardó su viaje a Normandía. Quería acompañar a su inseparable hermano. Le siseó: el ambiente está oscuro, insufrible, cargado de energía negativa. Necesitamos luz para despejarlo. Ese día el rey no se presentó. El Papa tampoco anunció la novedad que el maestre de los hospitalarios nunca arribó a París. De Molay revisó con el tesorero de la orden el estado de las deudas de la corona con el temple. Calculó que ésta se había incrementado 12 veces desde el primer empréstito hacía más de medio siglo. Eso me preocupa. La orden no está para sostener el tren de gastos y el derroche del rey, murmuró de Molay, mesándose la barba. 3 días después, de manera inesperada, irrumpió en la sede del templo Felipe IV acompañado de Guillermo de Nogaret, del confesor de la corte, el dominico Guillaume d'Imbert, del mariscal de los ejércitos de Francia y otros oficiales y sargentos que engrosaban la comitiva. Antes que de Molay le rindiera sus respetos al rey, este se adelantó diciendo: he venido con mi séquito a saludar al gran maestro, para reconocer la valiosa y valerosa labor de la orden del templo en defensa de la fe cristiana, de su entrega negada y su irrestricto apoyo a la corona de Francia. Esa mañana los mensajeros del rey habían salido con las cartas selladas y lacradas que únicamente se podrían abrir el jueves 12 de octubre en las horas de la noche. Se ordenaba en ellas la detención de todos los miembros del temple. Ante la lisonja del hermoso, de Molay se apaciguó. Creyó estar equivocado de los malos comentarios propalados en la corte. No obstante, para su desengaño, el 1 de octubre recibió un mensaje anónimo escrito con esmerada caligrafía, comillas: el gran maestre Fulques del hospital había anunciado desde el inicio del verano que no asistiría a la cita del Papa, y el día acordado el rey se reunió con Nogaret, Guillaume d'Imbert y el Papa Celestino V. La conseja fue a puerta cerrada hasta altas horas de la noche. De Molay y su círculo más cercano olfateaban el peligro, sentían pisadas de gigante, y en los recovecos del templo las lucífugas sombras transitaban en medio de la penumbra. El día 5 de octubre se dirigió a Palacio y solicitó una entrevista con Felipe, y para su desconcierto le fue denegada. Él, amigo personal del rey, padrino de su amada hija Isabel, que apenas 10 días atrás le rindió honores públicamente, vio perplejo la barrera de hielo interpuesta. El gris crepúsculo de ese día que envolvió el temple se disipó con el mensaje del hermoso. Se disculpaba del desaire, fruto de la ofuscación que sufría la familia real por la grave enfermedad de la emperatriz Catalina de Courtenay. De Molay aceptó el desagravio y respondió con una esquela de solidaridad, deseándole mejoría y bienestar a la emperatriz del reino latino, esposa de Carlos de Valois, hermano menor de Felipe. El día 12 de octubre, el gran maestre asistió al funeral de la emperatriz. El rey lo saludó imperturbable con un leve movimiento de cabeza, mientras ambos levantaban el féretro de Catalina. Jacques leyó con su mirada el signo de la traición. La daga de la incertidumbre le atravesó el corazón. Ya las órdenes de arresto habían llegado a su destino y nadie sabía qué contenían. ¿Por qué ese absoluto misterio? Hacía 7 días, cuando fue a visitarlo, el de mármol no lo recibió. Su rostro podía fisurarse. Sabía que la perfidia sangre fría es un latigazo en el corazón. Al traicionado, el dolor y la rabia lo asolará, pero al traidor, su conciencia le martillará.
nunca lo dejará conciliar el sueño y los fantasmas lo perseguirán aún en el purgatorio con la letanía, comillas. Yo, Felipe, rey de Francia, ordeno a las tropas leales a Dios y la corona que al amanecer del viernes 13 del año del Señor sean arrestados y despojados de sus armas los miembros de la Orden del Temple, se les sometan con grilletes y cadenas y sean doblegados por la fuerza de la espada aquellos que osen levantarse contra la voluntad del rey, sin importar el lugar en que se encontraren, y todos sus bienes, armas y riquezas les sean confiscadas. Felipe IV, el ángel del Señor. Fin del capítulo.